conversar con el licenciado en Economía, si no me equivoco, el señor César Herrera. Él es parte del Observatorio Económico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Está en Comodoro Rivadavia y vamos a tratar de contactarlo. César, ¿nos escuchás? Sí, muy buenos días. Muchas gracias por el llamado. Un gusto de compartir por primera vez con ustedes. Bueno, muchas gracias, César, por atendernos. Bueno, César, surgieron algunos datos interesantes del INDEC sobre la situación de la canasta básica en la Argentina en general, pero en Chubut estos datos pegan de manera particular. ¿Nos podés hacer un análisis o contarnos un poquito de cómo dan los números en Chubut en particular? Bueno, en líneas generales, nosotros desde el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas recordamos que el decanato, o sea, la dirección está en Trelew. Tenemos sedes en Esquel, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Nosotros estamos en Comodoro Rivadavia y de a poco hemos ido constituyendo un equipo que en base a la utilización tecnológica participan ingenieros, gente de humanidades y mayoritariamente de la carrera de contador público, licenciatura en economía de la facultad, y entonces generamos información propia. Esa información es desde el 2009, con 2 veces al año, desde 2016 ya con 4 veces al año y desde 2020 una vez por mes. Y esa contiene un relevamiento de lo que sería desde la pandemia en adelante nuestra expertise mayoritaria, que es relevar precios de manera electrónica en supermercados de la región, que tuvo algunas variantes. Primero lo hacíamos desde Precios Claros, que es una base de datos de la Secretaría de Comercio de la Nación. Eso, con la llegada de Milei al poder, sacó una resolución que esos precios caían, pero la efectiva caída del sitio se produjo en enero de este 2026. Así que nosotros seguimos trabajando. Y otra modalidad que es buscar los precios en los supermercados de una manera, en tiempo real. Esa es la manera que estamos usando ahora, y tenemos desde el octubre del 2023 un instrumento que se llama Web de Precios, .unp.edu.ar, y ahí están los buscadores de precios. Está la versión anterior donde obteníamos la información a nivel nacional, están los informes que hacemos cotidianamente, hay un trabajo en rescate de la estadística petrolera de los últimos 40 años y los últimos 10/15 en comparativo con de la cuenca del Golfo San Jorge con Vaca Muerta, y a partir de allí tenemos una información diaria. Ahora hemos lanzado en Comodoro Rivadavia hace 45 días lo que se llama Chenquebot, que es información más precisa, semanal, donde hay una variación de la canasta, pero también hay información de cuánto aumentó la yerba marca tal, dónde son los lugares donde han aumentado más las cosas, cuáles precios se mantuvieron, cuáles precios bajaron por ofertas. Entonces hicimos Chenquebot, Vallebot, que sería hace 15 días aproximadamente. Esta semana que viene vamos a tener Ballenasbot. Y bueno, en la otra semana o la otra ya vamos a poner también de Esquel. El Cordillera Bot. Puede ser, la verdad que no tenía nombre, y en estas entrevistas siempre voy encontrando algún nombre. Cordillera Bot, en el sentido que quisimos hacer allí con un grupo muy interesante que medía los precios en toda la comarca andina del paralelo 42. Entonces después no quedamos, pero siempre está la idea de retomar, en el sentido que también nosotros estábamos hace 3 años de una manera incipiente y teníamos conocimiento, pero no la experiencia que tenemos ahora, que podemos transferir instrumentos con claridad, enseñarlos a utilizar. Y este grupo, que era una asociación civil, que llegamos a través de Carlos Baroli, que es
no es el delegado académico de la facultad, pero es mi referente ahí en Esquel, de otro observatorio de desarrollo territorial. Entonces llegamos a este grupo que medía en toda la comarca andina. Nosotros en ese momento decíamos que teníamos alguna posibilidad de bot le llamamos a una posibilidad en Telegram o en WhatsApp, de tomar los precios en supermercados y que eso se transforme en una base de datos. Eso es una realidad ahora en estos días. No, estamos en eso, y bueno, lo que nosotros, volviendo ya a la pregunta inicial, más o menos cotejamos un tiempo. Lo último que me quedaría decir es que nosotros somos un equipo chico, tenemos poca cantidad de personas, pero trabajamos mucho con la tecnología. Entonces hay ingenieros, doctores en ingeniería, programadores y un conjunto de analistas. Entonces eso nos impedía, y nuestra idea hasta el lanzamiento en estos meses de Chenquebot siempre era transmitir la información que nosotros teníamos. En este caso, desde hace 45 días a esta parte, nosotros empezamos a interactuar con personas, o sea, con algunas personas que, entre Leu, con los que no simplemente son los más escuchados, los más vistos, sino con los que tenemos algún grado de afecto, en el sentido que hemos construido a lo largo del tiempo. Podría ser, Sánchez, que es un periodista de Helio 20 de Trelew, Walter Gómez, que es un docente de la Facultad de Puerto Madryn, que tiene un programa de economía desde hace más de 15 años, algunas personas, Irene Stur, que ahora está en Río Gallegos en la Secretaría de Información Pública, pero también tenemos con otros colegas de esa ciudad, 2 radios de Caleta Olivia, una radio de Puerto Deseado, y esto empieza a confluir en que nosotros tenemos como referentes en cada uno de los lugares a lo que le mandamos una información un poquito más profunda de la que publicamos, pero que en definitiva traen, como yo alcancé a escuchar, la voz de la comunidad. O sea, para nosotros es muy importante en estos momentos ajustar lo que tenemos en función de la voz de la comunidad. Como no podemos andar por los barrios de Esquel, o los barrios de Puerto Madryn, o los barrios de Trelew como quisiéramos, entonces esa mirada periodística que se da ahora, lo que voy a hacer ahora, es lo que hacíamos antes. Y bueno, miren, fíjense, la canasta básica total a nivel de INDEC está en el 1.450.000 pesos aproximadamente. La canasta nuestra está por encima del 1.800.000, o en Comodoro Rivadavia casi llegando al 1.800.000, en Esquel un poquito menos, 1.780.000. Y entonces esa canasta básica total representa algo que se llama línea de pobreza. Entonces, la paradoja con Esquel es que cuando empezamos a medir hace dos años y medio atrás, Esquel era una de las ciudades más caras de Patagonia. Entonces superaba incluso algunas veces a Río Gallegos. O sea que, y lo poníamos en términos de flete. Hay un flete muy fluido por la ruta 3 patagónica. Y entonces decíamos, salirse para Esquel es transitar desde Trelew a Esquel, o abastecerlo desde Bariloche, que es el otro nodo principal ahí en la provincia de Río Negro. Eso cambió después en el tiempo, y Esquel está, podríamos decir, a un mismo nivel de Trelew y Rawson. Paradójicamente, cuando uno dice Trelew, Rawson, Esquel, son ciudades que viven del turismo, pero fundamentalmente es el sector público el principal actor allí. Y Puerto Madryn tiene más barato, digamos, la canasta siempre es un poquito más barata que en esos 3 lugares. Y uno diría, Madryn, ciudad industrializada, con un turismo receptivo ya de nivel internacional, con la fabricación de aluminio, eso debiera ser más caro. Pero resulta que hay un actor ahí, que es un supermercado cooperativo, que hace que los precios en general tiendan a ser menores de la canasta que en otros lugares. Después está Comodoro, precio petrolero, pero en baja, ¿no? Porque los hidrocarburos hay una retracción, hay una desviación de la inversión hacia valores más rentables en Neuquén, en la cuenca neuquina, lo que se denomina vaca muerta, y entonces nosotros estamos en una transición con mucha incertidumbre. Eso afecta también a la zona norte de Santa Cruz, que ahí tenemos Caleta Olivia y Puerto Deseado, y después está Río Gallegos, capital administrativa de Santa Cruz, complicado en términos de desempleo, y Ushuaia, que estuvo con Río Grande, Ushuaia, pero Río Grande con una zozobra importante, porque decían que iban a cortar el subsidio que hace que la industria de armaduría electrónica esté en esa ciudad,
y Ushuaia, otro elemento central, digamos, del turismo receptivo internacional patagonio, ¿no? Que es los glaciares, Glaciar Perito Moreno, Ushuaia y Puerto Madryn. Y la comarca andina, que también es un destino potentísimo a nivel nacional, bueno, en este caso con una crisis propia producto de los incendios que se vienen dando en el paralelo 42 en el último trienio. César, y desde lo que observan, porque hay como un discurso, si se quiere, a nivel nacional, de que la inflación está contenida, de que está por abajo del 2%, de que está resuelto el tema. Uno, desde usuario o consumidor común, digamos, le da la sensación que han aumentado mucho las cosas, por ejemplo la carne, los servicios. ¿Vos nos podrías decir en cuánto está la inflación en nuestra provincia? En líneas generales, la inflación es un monstruo grande y pisa fuerte, ¿no? Sí. Diría León Gieco, ¿no? Parafraseando a León Gieco malamente. Pero lo que vos planteás tiene una explicación. O sea, cada uno de nosotros consume productos y servicios diferentes. Estaríamos homogeneizados en, no sé, la energía eléctrica, el gas natural, homogenizados con grandes porciones de la población, ¿no? Ahí la cordillera no da lo mismo tener gas natural o tener gas de garrafa, o sea, y había mucho gas de garrafa. O leña. Por lo menos. Claro, o leña, la última vez que estuve verificando cuestiones en la provincia del Chubut. Entonces, y el resto, digamos, yo tengo mi canasta, entonces digo, bueno, qué sé yo, compro pollo, por más que no compro mucho pollo, porque mis animalitos domésticos comen pollo, compro, no sé, un determinado tipo de yerba, porque la yerba común me cae mal, y compro un determinado tipo de comida, entonces yo tengo una percepción de la inflación en función de los productos. Y eso es para hacerte un resumen de los BOT, el Chenque BOT y Valle BOT y Madryn BOT, es que del 100% de los productos que relevamos nosotros, que son aproximadamente 2.000 productos de la canasta básica alimentaria, un 80% se mantuvo igual, un 15% aumentó. ¿Pero con qué característica? Que los que aumentaron mucho. Y los otros, hubo un 5% aproximadamente global, algunas semanas más y otras semanas menos, que bajó. Con esas promociones, la segunda unidad tiene un descuento del 30%, sí. Si llevas 3 te cobro 2. Todos esos descuentos, antes nosotros no los podíamos registrar y ahora, como sacamos la información de los supermercados, sí los podemos registrar. Entonces, si vos, el que nos está escuchando, cayó en el 80% y consume esos productos, dice, no, más o menos alguna estabilidad, el presidente tiene razón. Si vos sos consumidor de la yerba mañanita, aumentó el 63% hace 3 semanas. Entonces, ¿y qué explicación hay? Entonces nosotros veíamos que empezamos o apuramos esta estación porque el 12 de marzo se cerró el estrecho de Hormuz. Entonces queríamos ver cuál era la intensidad que tienen dos productos. Uno es el petróleo a través de los combustibles y cómo impactan los alimentos, y el segundo es los fertilizantes, porque Qatar es un nodo de gas natural licuado de petróleo muy importante, y entonces queríamos ver ese aumento de los fertilizantes del 14%, como había aumentado en las harinas, los arroces, productos. Y bueno, y se da eso, pero no se da masivamente. Entonces, ahí, con respecto a la definición de inflación, que es el aumento generalizado continuo de todos los precios de la economía, nosotros podríamos decir que el presidente tiene algo de razón cuando dice, hay unos precios relativos que cambian. Entre esos precios que él no logra dimensionar por su fijación paradigmática que tiene, entre esos precios está la carne, que me preguntaste recién. Entonces la carne dice, bueno, aumentó 30%. Dice, bueno, entonces uno dice, es malo el carnicero, es malo el frigorífico, es malo el otro. No, forma parte de una mirada. O sea, cuando vos decís, mirá, Milei desbloqueó, podríamos decir, no es tan preciso así como lo estoy diciendo, ¿no? Milei desbloqueó que Argentina
pudiera exportar carne en Estados Unidos. Entonces, ¿eso qué significó para nosotros? Para no entrar en teoría económica, microeconómica, pero significó que vos para vender al exterior tenés que tener un precio más bajo, tenés que ser competitivo, si no, no podés competir hacia enviar exportaciones. Esas exportaciones se dan con un precio más caro, y ese precio más caro lo que hace es que la oferta aumente, tratando de abastecer al resto del mundo, y que por ende el precio interno aumente. Y estos son 30% de la carne los 3 primeros meses del año. O sea que si mi dieta es en base a carne, realmente lo que yo percibo es que la inflación se desbarató completamente, y como nosotros, en general, la carne es el 8% del presupuesto de una familia, y en nuestra canasta la carne en general es el 30%, ese aumento ha llevado la proporción de la carne en nuestra CBA, canasta básica de alimentos, al 35%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que pasa en Hormuz tiene efectos en nuestra mesa. Y lo que pasa como una información así fraccionaria, mirá qué impresionante que vamos a exportar carne a Estados Unidos, tiene efecto en nuestra mesa. O sea, la economía es un todo conectado, y entonces ahí es lo que nosotros estamos avanzando en esas mediciones cada vez más precisas. Leí por ahí que estamos en los consumos más bajos de carne en los últimos 20 años. Sí, nosotros estábamos en el podio. Cuando uno mira qué es lo que sucede, lo que tenemos que hablar es de carne vacuna. Nosotros estábamos en el podio, era el primer país de consumo per cápita de carne vacuna en el mundo, y ahora creo que ya salimos del podio y estamos entre el cuarto al quinto puesto, ¿no? Podemos estar por ahí. Uruguay. Capaz que estamos primeros en el ranking de carne de burro. Bueno, qué sé yo, o carne de guanaco, podríamos decir. Carne yo vengo de también. Santa Cruz, ¿viste? Sí. Los guanacos, vi manadas de guanaco hace unos 15 días aproximadamente, que no había visto nunca en mi vida, ¿no? Más de 200 ejemplares que llegué a contar yendo despacio por la ruta. Entonces, qué sé yo, hay una transformación, pero más habitual es cómo ha crecido el consumo de carne de cerdo. Bien, porque es más barata. Veníamos muy abajo en el consumo de carne de cerdo, y ahora la hemos incorporado a nuestra dieta familiar. ¿Cómo estamos con el consumo de carne ovina? Y ahí está un poco la tradición, que es consumir el capón, y las fiestas, Día de la Madre, fiesta de fin de año, el asadito con los amigos con algún corderito. Entonces está esa mirada. Entre todo eso, nosotros hemos caído en el consumo de todas esas carnes, pero hay una sustitución bastante clara entre pollo y carne de cerdo por carne de vaca. Caímos en carne de vacuna y aumentamos en cerdo y pollo. Cayó también el consumo de carne de vaca. O sea, nuestros antecesores, que era el capón y el capón grasoso y el guiso de capón, y bueno, eso se fue perdiendo, y las generaciones más modernas no hacen tanto, no consumen tanto ni capón ni cordero. César, te hago una consulta. Según el INDEC, nosotros las ventas en los supermercados en Chubut cayeron un 8,4%. ¿No? Estamos comentando un proceso de recesión. Eso, ustedes del observatorio, ¿cómo toman esas medidas? Nosotros lo que hacemos una transformación de la información del INDEC. Cuando ustedes entren en la página de las redes Observatorio Economía FCE, en general en Instagram, en Twitter, van a encontrar con una chacana. Entonces esa chacana, pero no es la chacana común, sino una chacana de 8 vértices. Entonces, ¿qué hacemos? Una parte de esos vértices, vamos a sacar un informe ahora y les doy un adelanto. Nosotros venimos trabajando en indicadores físicos. Entonces, el económico cae. Pero ¿cuánta gente compra? ¿Cuántas transacciones se hacen por metro cuadrado en el supermercado? Entonces nosotros vemos eso. Asumimos, ¿se consume más nafta o menos nafta? Las personas en Patagonia, en Esquel específicamente, porque después lo podemos trasladar a las ciudades, ¿consumen más electricidad o menos electricidad? Y ahí hacemos una separación. Los hogares para el consumo, y el comercio por mayor y menor e industria para el grado de la inversión. Entonces, ¿se está consumiendo más electricidad o menos electricidad? ¿Se está construyendo más o se está construyendo menos en Esquel? Metros cuadrados y permisos. Y después, ¿cómo se llama? ¿Se venden más autos o menos autos? ¿Más motos o menos motos? Entonces, con todo eso, damos una cuestión que le da contenido a lo que vos decís. En términos económicos,
cayó en términos reales. ¿Qué quiere decir en términos reales? Que nominales aumentó la venta en supermercados porque los productos siguen aumentando. Ahí le doy una respuesta a quien nos está escuchando, dice, che, las cosas siguen aumentando, pero en términos reales, cuando le ponemos la inflación, bajó y un 8%. Entonces, es claramente que las personas compramos menos en supermercados y compramos menos y que compramos menos comida. O sea, terminó bajando el consumo. Claro, baja el consumo, aumenta el consumo de autos, suponete. Entonces, bueno, sí, Comodoro Rivadavia aumentó el consumo de autos, Chubut aumentó el consumo de autos. Entonces, en consumo de autos no estamos tan mal. ¿Cuándo? En esta foto de este primer trimestre del año 2020. ¿Qué pasa para atrás? Entonces, consumo de autos, que son. En Chubut, el patentamiento de 0 kilómetros fue el principal mes de enero. Vieron que uno si compra en noviembre, diciembre, alarga hasta el mes de enero. Entonces, estacionalmente el mes de enero es como que se disparan las ventas, pero que son ventas de los meses anteriores, que uno quiere tener un modelo nuevo. No quiere comprar en diciembre del 2025, pasó enero y ya tengo un modelo 2025. Sino quiere patentar en enero del 2026 para hacer para ganar un año. Ese fue el mejor enero de los últimos 5 años. En el caso de la construcción, que sería para el lado de la inversión, Chubut aumentó un poquito más que a nivel nacional. A nivel nacional la construcción se cayó enormemente, tiene valores negativos y Chubut conserva un positivo, con mucha divergencia entre las ciudades. Entonces, Comodoro Rivadavia repuntó algo. Madrid se cayó de lo que venía siendo obras nuevas muy potentes. Esquel se mantuvo, Rawson y Trelew aumentaron mucho menos fuerte de lo que venían. Entonces, ¿qué colegimos? Lo mismo pasa en Santa Cruz. Caleta Olivia cayó, Puerto Deseado se recuperó un poquito y Río Gallegos aumentó los metros cuadrados de construcción. ¿Qué quiere decir? Que en líneas generales las capitales están reinvirtiendo ese ingreso que tienen en viviendas u otras en Trelew y Rawson, que teníamos, no sé, 680% tenía el año pasado, entonces, y Río Gallegos, que tenía un 200 y algo por ciento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una redistribución del ingreso de las capitales desfavoreciendo a la periferia, podríamos decir, en general, tanto en Chubut como en Santa Cruz. Uh-huh. Y relevando estos datos, digamos, da la sensación, corregime si no es así, y si lo tienen observado ustedes, que hay consumos, depende el estrato en el que te encuentres, porque si vos me estás diciendo que sube la venta de auto, pero baja el consumo en supermercado, quiere decir que hay un sector que puede comprar autos, pero me da la sensación que no es el mismo sector que está dejando de comprar en los supermercados. Así es, exacto. O sea, ¿aumenta la desigualdad? Claro, hay un aumento de la desigualdad económica y social muy potente. O sea, hay personas que no le alcanzan ni para ir al supermercado y ahí viene el nivel de endeudamiento que tienen las familias, que ya resulta muy fuerte. El mes de febrero próximo pasado el Banco Central ha publicado, ya va para camino al 12% de personas que no pueden pagar los consumos, el endeudamiento de consumo con tarjeta de crédito, y esto se da, digamos, en una polarización de ingresos. Hay personas que pueden comprar un bien de consumo durable, como es un automóvil, eso lo pueden hacer. En nuestro caso han habido indemnizaciones muy potentes de mucha gente que ha dejado la actividad principal, tanto en el sur de Chubut como en el norte de Santa Cruz, y entonces eleva el consumo de automóviles, pero cae el consumo de supermercados, como decía tu compañera. Y la reflexión está muy, muy buena la que hiciste vos, como una síntesis de los dos segmentos. Sí, hay gente que puede comprar autos y puede seguir consumiendo en el supermercado, y hay gente que no llega a fin de mes, y en general en ese estrato podemos ubicar a los trabajadores del sector público, de las cuestiones esenciales, tanto salud, justicia, la seguridad y ¿cómo se llama? Y la docencia, que con salarios que han perdido poder adquisitivo antes de la entrada de este 2023, ahora se nota su posibilidad de supervivencia material está severamente dañada. César, te hago una última pregunta. Vos me dijiste recién que la canasta básica en Esquel es de 1.700.000, ¿no? Y 1.800.000 en la provincia. Sí, correcto. Y más o menos. Y 1.400.000 en el INDEC, 1.450.000 en el INDEC. Claro, pero bueno, Patagonia es más caro. ¿Sabés más o menos cuánta es la población que pueda llegar a acceder a la canasta básica a cumplir?
que supere el 1.700.000 o 1.800.000? Y ahí está. Por esta brecha que decíamos de desigualdad, ¿no? Claro, no lo tengo claro en Esquel porque no hay tanto dato, pero sí estamos procesando los datos de distribución del ingreso en Comodoro Rivadavia, que ese dato es un dato oculto que viene en la encuesta permanente de hogares. Entonces nosotros empezamos con el equipo de ingenieros a aplicar inteligencia artificial para analizar los datos. Entonces estamos como yendo, digamos, a la vanguardia, que sería lo académico y la investigación, pero produciendo información para lo que vos me pedís. Es decir, mira, claramente no tengo el dato de Esquel, pero en Comodoro y Trelew-Rawson, que son los dos aglomerados que mide el INDEC, hay, si vos dividís la población de la ciudad en 10, Comodoro Rivadavia, no sé, 240.000 personas en 10, te daría 24.000 personas. 24, 48 y 72.000 están por encima de esa canasta. Y el resto está por debajo de la canasta. O sea, hay una tendencia a la desigualdad muy potente que no está bien. Perdón, nosotros estamos tendiendo que la medición por parte de ingresos es lo que dice Milei. Saqué 10 millones de pobres de la cosa, 12 millones, 13 millones en la entrevista, y ya cuando se le envalentona ya va por 15 millones de pobres. Ese es un método, que es el mismo que hacemos nosotros, bastante parcial. Porque el otro método combinado, que es el que estamos midiendo con esta mirada del INDEC, se llama necesidades básicas insatisfechas. Entonces es un método multidimensional, porque vos podés tener un salario superior al 1.800.000, cosa que ocurre. El promedio, hay convenios privados de la provincia de Chubut, cuatro salarios están por encima. Los que trabajan en agua y energía, los que trabajan en el campo del petróleo, los que trabajan en el campo de camionero y los que trabajan del transporte y los que trabajan en el campo de los bancos. Esos están como sobrados respecto de esta canasta. Hay otros como comercio, educación, actividades inmobiliarias y eso, que están complicados. Educación privada está de los más complicados, junto con la gente que trabaja en el campo, que tiene otro régimen, porque recibe por ahí los víveres. Educación privada es el más bajo, por debajo de la canasta. O sea, un educador que trabaja en el campo privado sería pobre. Claro. En términos de esta medición. Uno de comercio, algunos meses por arriba, otros meses por abajo. Uno de inmobiliario, algunos meses por arriba, algunos meses por abajo. Alguno de, ¿cómo se llama?, de lo que sería SMATA, UOM, algunas veces por arriba, algunas veces por abajo. Ese es el panorama global de salarios en la provincia de Chubut. Dos por debajo, los que trabajan en el campo y los docentes privados. Algunos que están ahí luchando la permanencia, podríamos decir, en cuanto a que algunos meses por arriba y otros meses por abajo, y 4 convenios colectivos que están sobrados. Esos 4 convenios colectivos, esas familias integrarán los 72.000 de Comodoro Rivadavia. Los otros integrarán decir 5, 6 y 7 que están ahí luchando la permanencia, y las otras personas o reciben alguna cuestión del Estado, asignación universal por hijo, bolsón de comida, hacen changas u otros formatos, y entonces con eso logran supervivir. Bueno, César, la verdad, completo el informe, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a estar atentos para cuando haya datos más específicos sobre Esquel, seguramente, ¿no? Así es, muy interesante, pero te vamos a volver a convocar. Días, más o menos, ahí lo vamos a contactar a Baroli, lo vamos a hacer que hable él también con la información. Ya ha venido al programa. Sí, Carlos Baroli es un excelentísimo docente universitario y realmente nosotros, como no tenía información, no quería contactarlo, pero cuando la tenga, o sea, mediados de mayo, ya vamos a empezar con los informes de Cordillera Bot. Bueno, muchas gracias, César, por la comunicación y bueno, te volveremos a molestar la próxima. Un gusto, César. Muy amables, saludos. Muy bien, lo teníamos a César Herrera del Observatorio Económico de la Universidad Nacional de la Patagonia.